docentes? Yo soy Jason Ariel López Mosqueda y en esta ocasión estaré hablando acerca de las implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y análisis de datos. En esta presentación se tocarán temas como los tipos de datos que existen, la definición del flujo del trabajo o las maneras de almacenar los datos, de manera que al exponer estos subtemas se pueda entender de una manera bastante amplia y grata el tema de las implicaciones éticas en la ciencia de los datos. Existen distintos tipos de datos según su estructura y origen, como pueden ser en primer lugar los datos estructurados, los cuales siguen un modelo fijo y se almacenan fácilmente en bases de datos o tablas gestionados normalmente con SQL. También podemos encontrar los datos no estructurados, los cuales no se ajustan a un modelo definido y su contenido depende del contexto, como ocurre con los correos electrónicos, como ejemplo. Por otro lado está el lenguaje natural, el cual es la forma particular de los datos no estructurados que resulta complejo de procesar por su ambigüedad. Aunque se han desarrollado técnicas de análisis, como pueden ser el reconocimiento de entidades, temas y sentimientos, no siempre se generalizan bien. También tenemos los datos generados por máquinas, los cuales son producidos automáticamente por sistemas y dispositivos conectados, o por sus siglas LOT, los cuales crecen de manera acelerada y requieren herramientas escalables para su análisis. Continuamos con la definición de flujo de trabajo en la ciencia de datos. El flujo de trabajo dentro de la ciencia de datos se describe como la secuencia estructurada y organizada de pasos, procesos y tareas que guían a un proyecto de ciencia de datos desde el principio hasta la obtención de resultados valiosos. Este concepto incluye fases como la comprensión del problema, la recopilación y limpieza de datos, el análisis exploratorio de resultados y la comunicación de los hallazgos. Un flujo de trabajo efectivo automatiza tareas repetitivas, así como también asegura la precisión y la coherencia de los datos. A su vez, facilita la toma de decisiones informadas. Muy bien, a continuación hablaré de las etapas de procesamiento de datos, el cual consta de un total de 6 fases fundamentales que permiten transformar la información cruda en recursos útiles para la toma de decisiones. La primera de ellas sería la recopilación de datos, en la cual se extrae la información de diversas fuentes disponibles, como pueden ser lagos o almacenes de datos. Para que este proceso sea efectivo, es esencial que dichas fuentes sean confiables y se encuentren bien estructuradas de manera que los datos obtenidos tengan la máxima calidad posible. Posteriormente se pasa a la preparación de datos, también conocida como procesamiento. En este momento, los datos recopilados son revisados cuidadosamente con el fin de detectar posibles errores. Se eliminan registros incorrectos, redundantes o incompletos, y se organiza la información para garantizar que lo que quede disponible sea de alta calidad y útil para los análisis. La tercera etapa corresponde a la entrada de datos, en la cual la información previamente depurada se integra en sistemas de destino como un CRM, por ejemplo, o un almacén de datos como Redshift. Durante la fase, los datos comienzan a traducirse con un lenguaje comprensible y empiezan a tomar la forma de información que puede ser utilizada. En la etapa de procesamiento, los datos introducidos se analizan con ayuda de algoritmos, entre ellos los de aprendizaje automático. La manera en que se lleva a cabo este procesamiento depende de la procedencia de los datos, ya sea de redes sociales, lagos de datos o dispositivos conectados, y de los fines específicos de su aplicación, que pueden abarcar desde el estudio de patrones de consumo hasta diagnósticos médicos o la detección de necesidades del cliente. La quinta fase es la salida o interpretación de datos.
en la cual la información procesada se convierte en formatos accesibles para personas que no son especialistas en la ciencia de datos. Así, los resultados pueden representarse mediante gráficos, tablas, imágenes, videos o simplemente algún texto, lo que facilita que distintos miembros de la organización gestionen los datos en sus propios proyectos de análisis. Finalmente, se llega al almacenamiento de datos, que consiste en guardar la información ya procesada para ser utilizada en el presente o en el futuro. Aunque parte de los datos se puede aplicar de inmediato, una gran proporción se conserva para su uso posterior. Además, el almacenamiento correcto es indispensable para cumplir con las normativas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos, o por sus siglas RGPD. Cuando la información se guarda de manera adecuada, los integrantes de una organización pueden acceder a ella de manera rápida, sencilla y segura cuando lo necesiten. Muy bien, a continuación se hablará de la recopilación de datos. Vivimos rodeados de datos. Cada acción deja una huella digital, desde que nos movemos por la ciudad hasta interactuar en redes sociales o buscar información en línea. Los gobiernos y organizaciones pueden recopilar esta información de manera automática o mediante sistemas específicos. Sin embargo, cuando se trata de datos personales, la clave es el consentimiento informado, que se convierte en la base del contrato social entre la ciudadanía e instituciones. Muy bien, ahora pasamos con el aspecto del almacenamiento. Una vez recolectados los datos, se almacenan en la base de datos o en almacenes de datos más grandes. El proceso suele incluir varias fases. Primero se capturan en estado crudo y luego se limpian y transforman en formatos utilizables. En este punto es esencial pensar en la seguridad. Cifrado, anonimización y control de acceso son mecanismos que protegen la información y evitan que se use indebidamente. Además, deben conservarse solo el tiempo necesario y con un propósito previamente definido. Muy bien, ahora abordaré los aspectos éticos al almacenar los datos. El uso de los datos abre oportunidades, pero también plantea grandes responsabilidades. Almacenarlos de forma ética significa garantizar la privacidad, el consentimiento y la transparencia. También supone minimizar la cantidad de datos recolectados, mantenerlos actualizados y protegerlos contra filtraciones. Otro reto ético es evitar la discriminación derivada de algoritmos entrenados con información sesgada. En resumen, lo que está en juego es la confianza de la ciudadanía y la construcción de un contrato social digital más justo y responsable con sus audiencias.